Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días para los que lo ven en diferido al programa. Una nueva edición del programa ¿Y ahora qué pasa? No sé si ahí la producción me puede ayudar, no sé si es 17, 18, programa número. Hoy, programa especial, ahí con una gran ayuda de la producción, programa especial porque Marisa, nuestra amiga y compañera, ha decidido tomarse revancha, ¿no? Ha tenido una actitud revanchista esta vez. Y como la dejamos sola el otro día, bueno, ahora nos ha abandonado y claramente, bueno, esto se va a notar, se va a sentir. Marisa es la que lleva la batuta del programa, la música, el feeling. Así que bueno, haremos lo posible para contrarrestar esta situación. Hemos hecho esfuerzos grandes de producción para que no se note tanto la ausencia de la Marisa, a la que le mandamos saludos. Yo creo a esta altura que para el próximo ya vamos a estar mano a mano, como dice el tango, mano a mano. Y estaremos los dos. Así que bueno, arrancaremos este programa nuevamente. ¿Y ahora qué pasa? Con muchos temas de la coyuntura actual, de la economía, de la agenda legislativa, como siempre. Pero hoy tenemos un análisis especial, un tema que a veces es raro este tema, ya lo vamos a hablar bien, pero es como que está metido en todo lo que está pasando hoy y lo que estamos haciendo todos los días, pero a su vez no está en la agenda económica. No vamos a develar cuál es ese tema, enseguida lo develaremos. Y aprovechamos también estos primeros minutos para saludar, primero agradecer al equipo, esta vez con más énfasis que nunca, a la Caro, a la Gore, al Nahuel que está atrás hoy, a todos los que bancan este programa, y al público y a los que nos ven, porque realmente nos debemos, ¿o no, equipo? Esos minutos para darle al público que nos sigue. No importa si son muchos, son pocos, pero son fieles. Nos hacen el aguante de manera permanente. A veces nos lo cruzamos por la calle y nos dicen, che, qué buena onda el programa. Y un detalle que me gusta siempre remarcarlo, ya que no está mi compañera y amiga Marisa, lo vamos a decir hoy. Una de las cosas que más me gusta que nos digan es que che, qué buen dúo hacen, qué buena dupla, ¿no? Eso me parece que es lo mejor y lo más rescatable en estos tiempos, ¿no? La dupla es lo que funciona. Así es que bueno, saludos a todos, gracias por acompañarnos, síganos en las redes. Y bueno, arrancamos un poco el programa, vamos a arrancar directamente, para que la soledad no se note tanto, un poco vamos a arrancar presentando al invitado. Creo que el equipo tiene un video donde vamos a ponernos en tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, dale. Acá tenemos al doctor Reidel, que de profesión es físico, tiene un doctorado en Harvard, es una de las mentes más brillantes de la Argentina y es mi jefe de asesores. Y es el que está trayendo todos los temas de inteligencia artificial a la Argentina. Así es que cuando aceleremos la tasa de crecimiento, gracias a la inteligencia artificial, y todos vivamos mucho mejores gracias a este genio que está acá, que es el doctor Reidel. Excelente. Gracias, presidente. Acá tenemos... Bueno, acá va a ser una presentación el Javo, el presidente de Demian Reidel, el genio que nos viene a tirar con doctorado y por la cabeza. No tenemos miedo acá, muchachos. Nosotros también tenemos nuestros científicos que hablan de inteligencia artificial, que están en los temas de econometría espacial, de inteligencia artificial, de aprendizaje automático. No te tenemos miedo, Reidel. ¿Quién sos, hermano? Así que bueno, es un orgullo presentar. Yo creo que cumple dos condiciones por las cuales está bien el programa. A mi entender, la primera es que es el mejor, quien mejor maneja el tema de inteligencia artificial desde adentro, sin chamullo y con una tesis doctoral a semanas de ser defendida sobre el aprendizaje automático y su impacto en algunos temas económicos. Y por otra parte era el único que aceptó venir. O sea que con esas dos condiciones lógicas no podía no estar. Pablo Quintana, ¿cómo estás, Pablo? Hola, Nico, bueno, muchas gracias. Bueno, la presentación me parece un poco exagerada, pero gracias pero igual. Gracias igual. Exagerada porque por eso pusimos la... Dice que dijo, muy contento de estar en el programa. Gracias, Pablo, por venir. Vos sabés que fue claro ahí, el presidente dijo, si la inteligencia artificial y si empieza a despegar la Argentina por cuestiones de inteligencia artificial, es gracias a este genio. Dijo, bueno... nosotros también tenemos con qué defendernos en materia de aprendizaje automático. Le cuento ahí un poco a la gente, después vos me explicás mejor.
Pablo es especialista en econometría espacial, Sí. Y en ciencia de datos, egresado también de la Universidad Nacional de Cuyo, y a semanas de presentar la tesis doctoral sobre aprendizaje automático, voy a ser específico, contribuciones del aprendizaje automático en el análisis de datos espaciotemporales. Bueno, Pablo, contame, a ver, volvemos a introducir, pero empezar por contarme cómo viene el tema de la tesis, de qué se trata y por qué es importante en estos tiempos hablar de inteligencia artificial. Bien, bueno. Lo que planteo de mi tesis es, bueno, como decías vos, trabajamos sobre datos georreferenciados, que es una materia de datos que ha explotado muchísimo en los últimos tiempos. Te diría que de la cantidad de datos que siempre se habla, que existe, el 80% son datos georreferenciados, o sea, de esa cantidad de datos, porque prácticamente muchas de las tecnologías nuevas, GPS, celulares, satélites, todo eso nos generan esa información, por lo tanto es un campo de mucho auge. La econometría espacial, o sea, lo que trata de hacer un poco es interpretar cómo los agentes económicos interaccionan de alguna manera. De esa manera que interaccionan es a través de la cercanía espacial. O sea, espacial nos referimos a geográfico, nada tiene que ver con el espacio, con el espacio, las lunas, todo eso. Pero le llamamos espacial también porque es más amplio, puede ser relaciones interpersonales, o sea, se podría considerar un espacio de interacción. Y la idea de utilizar estas herramientas que vienen nuevas, que tienen muchas técnicas que las técnicas anteriores no lo podían resolver, es para tratar de buscarle alguna forma de resolver esos problemas. Bueno, y te hago una pregunta, ¿y cómo se mete acá la inteligencia artificial que se está metiendo en la diaria? Esto un poco lo que planteábamos, o sea, yo encuentro como una paradoja, o sea, es un tema que no está en la agenda política, sí, o no estaba, ahí el presidente un poco la pone sobre la mesa, la agenda económica si querés, pero es un tema que es definitivo, está en la agenda social de todos los días. Todos sabemos muy lejanamente que nos está afectando la inteligencia artificial y no sabemos cómo y hasta dónde. Digo, ¿cómo metés vos ese aprendizaje automático, que es lo que utilizan las IA, en la materia de datos, en la econometría, y vos cómo ves que esto puede ir evolucionando? O sea, ¿hasta dónde llega esto? Sí, bueno, lo que decís sí es totalmente cierto. O sea, yo imagino que todas las personas, todo lo que nos está viendo, alguna vez han escuchado hablar de inteligencia artificial, que se escucha, las noticias hay muy seguido. No quiero estar sesgado a que son mis temas y los hablo. Yo imagino que mucho se habla. En mi caso, o sea, lo que buscás, o sea, yo, por ejemplo, una de los planteos que hago es tratar de buscar métodos de clustering. Clustering es como agrupar datos que se parecen en el espacio y en el tiempo. Agrupar datos que se parecen, eso es datos que se parecen. Eso que en realidad, fíjate vos que eso se le llama aprendizaje no supervisado, es una rama del aprendizaje automático. Y fíjate que es la forma también que aprendemos los seres humanos. O sea, nosotros cuando vemos algo y nos tenemos información, clasificamos. De alguna manera decimos, separamos, esto se parece a esto se parece a lo otro. Bueno, y eso es lo que hace el clustering, nada más que lo hace la máquina solo. Pensar es clasificar, es ordenar, decía Funes el memorioso borgiano, ¿no? Exacto. Pensar es abstraer y es discriminar, es clasificar. O sea que vos decís que un poco la máquina utiliza el mismo mecanismo que utilizamos los humanos para hacer ese trabajo. Y básicamente es un invento humano, digamos. Entonces las ideas y todos los desarrollos que vienen haciendo parten desde nuestra forma de ver la realidad. Entonces en la que las hemos tratado de aplicar. Y en ese caso, por ejemplo, espacial, digamos, lo tratamos de formar regiones que estén construidas, que vayan más allá de los límites políticos que puedan existir, como provincias, departamentos. Por ejemplo, yo trabajo con el caso del COVID, que ha tenido bastante que hablar, ¿no? Y cómo evolucionan el COVID de acuerdo a las regiones. Entonces vamos agrupando en qué regiones evolucionó al mismo tiempo. De esa manera podría haber servido mucho para los aislamientos y todas esas cosas. O sea, podría haber sido una herramienta bastante útil en ese sentido. Está bueno este planteo, y ahora te saco un poco particularmente del análisis de la técnica.
Exacto. ¿no? De la tesis y de la cuestión técnica, y te hago un planteo un poco más amplio de cómo nos está afectando la inteligencia artificial, la tecnología. Se habla hoy de una especie de tecnocracia, o sea, aquellos que tienen el poder y el control de la tecnología en el mundo están pudiendo dominar aspectos de la vida social y política que nosotros no nos damos cuenta, pero las están un poco, por así decirlo, manipulando. Bueno, hay cierta concentración de esa utilización de tecnología. Entonces te pregunto, de algo que se dice, ¿estamos frente a una especie de revolución de la inteligencia artificial? ¿Es una nueva era? Todo pareciera ser que sí, ¿no? Yo lo difícil es saber si verdaderamente hay una revolución. Yo no sé que cuando ocurrió la revolución industrial, verdaderamente la gente se daba cuenta que había una revolución y que estaba cambiando. Pero acá todo pareciera que sí, porque, bueno, si bien la revolución industrial todo fue de una cuestión mecánica, o sea, de fuerza, la máquina venía a reemplazar la fuerza del ser humano, ahora la máquina viene a reemplazar la inteligencia. O sea, algo que... Está bueno ese planteo. Algo o sea, que en la revolución industrial la fuerza reemplazaba, la máquina reemplazaba fuerza, hoy la inteligencia artificial reemplaza inteligencia. Le reemplaza la inteligencia. Bueno, pero eso es un gran... Es claramente, sí, un gran tema. No estamos acostumbrados, claro. Por ahí dicen los autores, no estamos acostumbrados a lidiar con seres más inteligentes que nosotros. O sea, generalmente el ser humano ha sido el ser más inteligente de la Tierra, siempre, y bueno, entonces veremos acá qué es lo que puede llegar a pasar y qué es lo que puede llegar a generar, ¿no es cierto? O sea que hay como un campo abierto, insospechado. No sabemos hasta qué punto es una gran transformación o no, digamos. Y sí, mira, avanza muy rápido. Por decirte, ahora todos conocemos ChatGPT, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones. Está hasta en el WhatsApp. Exacto, es un modelo de Meta, en realidad ese no es distinto, pero son todos los modelos. Esos modelos de lenguaje hace 5 años, 6 años, cuando yo empecé a ver estos temas, o sea, lo que se trataba de hacer con los modelos de lenguaje era simplemente clasificar sentimientos. ¿Qué significaba? O sea, por ejemplo, si yo comento en una red social y te digo que el programa está muy bueno, la máquina sabía clasificar que ese era un comentario positivo y cuándo era un comentario negativo. Esa era la aplicación de la inteligencia artificial del ese momento. Del lenguaje, aplicado al lenguaje. Y hoy por hoy, o sea, evolucionó notablemente. Yo no sé si alguno lo predijo que podía llegar a los momentos que estamos viviendo hoy por hoy. Claro, vos sabés que yo leía la nota de Walter Sosa Escudero, también econometrista reconocido acá en Argentina y divulgador de la ciencia económica y de la estadística, y hablaba de cómo el COVID, en esto de la predicción posible y de los eventos que se predicen a nivel político, económico, social, el día 31 de diciembre, o por lo menos 30 en diciembre del año anterior a que aparece el COVID, en febrero-marzo, no había noticias en casi ningún portal del mundo, incluso en las principales revistas económicas especializadas, en El Economista, en Financial Times, etcétera, de que podía haber una pandemia que a los 2 meses fue una de las caídas más grandes del último siglo. Exacto, sí. O sea que vos fíjate que hay una paradoja, hay una enorme cantidad de datos dando vuelta, lo que se conoce como Big Data, pero así todo está siendo difícil predecir lo que sucede en el futuro cercano. O sea que nadie predijo que podías hablar con una máquina que te devolvía cosas como el ChatGPT y te devolvía respuestas hace pocos años. Hace pocos años. No, exactamente. La predicción del futuro todavía sigue siendo incierta, o sea, y no creo que pueda haber una máquina que lo pueda llegar a resolver. O sea, pasa por un montón de cosas que no tenemos en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta que lo que hacen este tipo de máquinas, estas inteligencias, es tomar datos que son comunes y lo que predice lo más común. O sea, por más que no parezca, lo que hace ChatGPT es predecir. ¿Cómo es eso? Lo que hace ChatGPT, digamos, en cierta moda, es predecir la palabra que más probable, la palabra que más probable tenga de aparecer en el momento siguiente. Eso es lo que van haciendo. Son modelos probabilísticos, digamos, a la larga. Y por supuesto hay cosas que pueden llegar a pasar. Incluso yo creo que el ser humano se comporta así. Que de repente hace algo que lo puede dejar fuera de lugar y nadie lo puede predecir. O sea, yo creo que eso no va a poder solucionarse.
Vos sabés que cuando se habla de tema, a ver, porque ¿cuáles son los beneficios o las implicancias de la inteligencia artificial? Si vos no podés contar, tiene beneficios y tiene cuestiones asociadas que son riesgos, por así decirlo, costos asociados. Uno de esos, así como hablaste de la revolución industrial, cómo cambia la forma de producir, en definitiva, y cómo cambia lo que se llama la productividad del trabajo, es decir, la cantidad de unidades producidas respecto de las horas empleadas. Exacto, sí, sí. Cómo hay un cambio ahí económico y social. ¿Y cuáles son las implicancias de esta inteligencia artificial? ¿Van por ahí también? Sí, yo creo que sí, o sea, va a generar mucho problema en el empleo, o sea, porque puede llegar a reemplazar muchos puestos. Yo te diría que prácticamente los puestos de oficina, los que se hacen de oficina, todos trabajos, o sea... ¿Cómo? Bueno, es que va así, ahí nos apuntan del equipo que es un problema, hay una ola de suicidio, y sí, bueno, es una de las cuestiones que plantea el tema. Para mí es el gran conflicto que hoy ve el hombre y el trabajo frente a la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Exacto. Sí, yo creo que va a haber un problema, va a haber un cambio claramente de rotundo, pero también creo, o sea, por lo que se ha visto cuando hay grandes cambios en la historia, que el ser humano se la rebusca de alguna otra manera, digamos. O sea, no creo que sea el fin. Sí puede ser el fin en algunos puestos, bueno, pero no va cambiando. Avísame si estamos dentro de ese rubro, porque si no ya estamos yo creo que complicado. Tampoco lo podemos predecir, no sabemos qué va a deparar. O sea, pero pongamos un ejemplo, cuando se creó el auto, nadie pensaba que la gente podía seguir caminando. Y sin embargo caminamos, salimos a correr y cada vez corremos más lejos. Y ahora está en desuso el auto y las ciudades tienden a eliminar el parque automotor del centro, digamos. Exacto, sí. Entonces, o sea, no sos tan pesimista al respecto. No, yo creo que vamos a encontrar la vuelta. Sí va a haber unas partes de la sociedad muy afectadas. Y sí el otro tema que veo, sí que hay que estar atento, yo creo que ahí es donde deberían apuntar las políticas. Que las personas tenemos que tratar de acostumbrarnos a trabajar ya con las IA y tenemos que tratar de acercarnos, porque sí puede haber un gran problema frente a la desigualdad, ¿no? Si nosotros planteamos desde un inicio, en donde hay personas que no pueden ni siquiera acercarse un poquito a lo que son las IA, a lo que son estas inteligencias, entonces van a estar en mucha desventaja frente a las personas que lo tienen. Por lo tanto, yo creo que ahí sí, como política de Estado, tiene que haber algo fuerte en ese aspecto, digamos, en tratar de acercar a que todas las personas vayan teniendo una interacción con eso. Bueno, eso es un planteo central, porque si hay para mí un problema hacia el futuro de la economía global, es justamente la ampliación de las brechas de desigualdad. Entonces, tu planteo es, tenemos que acomodarnos todos a la nueva tecnología. Ahora, que ese acomodamiento sea parejo, y el Estado tiene un rol importante como regulador, activo, en el sentido de, a mayor desigualdad los pobres van a poder acceder, las personas de bajos ingresos, bajos recursos, Exacto. Pocas posibilidades, en definitiva, deberían tener un acceso rápido también a esas herramientas, porque si no van a quedar muy desfasados en el tiempo, en el acceso, digamos. Sí, yo creo que sí lo tienen. Y las posibilidades están, o sea, como digo, también yo por ahí te comentaba en algún otro momento, yo considero que la inteligencia artificial es un producto comunitario, claramente comunitario, muy, muy fuerte, o sea, tiene la interacción de la comunidad entera. O sea, todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que nosotros hablamos y todo eso ha sido parte del entrenamiento de las IA y por eso saben pensar. Después la comunidad científica ha sido enorme, de todas las ramas, de todos los aspectos. Por ejemplo, yo en mi tesis le he dado papers de matemática, de estadística, de economía, de medicina, o sea, vas mezclando muchas ramas. Como muy interdisciplinario. Es muy interdisciplinario, muy comunitario, y también hay mucha libertad de acceso, porque también existen, más allá de ChatGPT, que ahora privatizó desde el 2018, si no me acuerdo, cerró su dato, existen inteligencia artificial abiertas. Que están disponibles para... Es algo común en la tecnología eso, ¿no? Siempre aparece una plataforma que es gratuita y es abierta. Muy común, se usa mucho, es muy comunitario, como digo, para que cualquier persona tenga acceso a ella,
cualquier persona, bueno, hay que manejar el tema, pero entonces por ahí también a lo mejor el acercamiento es de conocimiento y de curiosidad, que tengan curiosidad, digamos, las personas que puedan tener un problema y se pueden acceder de esa manera. Uh-huh. Y ahí se me viene otra cuestión a la cabeza y que tiene que ver cómo hay ciertos sectores políticos, digamos, así si lo tenemos que dividir y clasificar, que son como pro tecnología, pro inteligencia artificial, lo cual está generando también una gran atracción de jóvenes, que son los que tienen curiosidad por ese nuevo mundo, digamos, porque te diría que es natural. Y sin embargo, por ahí el peronismo, por ejemplo, no tiene esa cercanía con la cuestión tecnológica ni con las nuevas plataformas. ¿No crees vos que ahí se está perdiendo un campo importante cultural también, o de batalla cultural, ¿no? Porque es como que siempre estamos retrocediendo a un pasado que ya pasó, que fue. Digo, tenemos como el desafío de afrontar el futuro con lo que viene y hacerse parte de eso, ¿no? Claro, sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer la parte. Yo creo que no tiene ninguna ideología política, por más que lo parezca, por más que haya actores, como decís vos, como Elon Musk. O sea, sí, que ha participado muy activo en toda esta tecnología y tiene claramente una definición. Como te digo, también tiene una parte muy comunitaria. De hecho, el lenguaje de programación, te digo, Python también es abierto, es totalmente abierto y es el lenguaje principal de que ha desarrollado la inteligencia artificial. Entonces... O sea, vos planteás como que es menos individualista de lo que parece el esquema. Muchísimo menos, pues, y no tiene nada que ver con con que es solo capitalismo, digamos. O sea, digamos, si vamos lo ponemos a alguna definición política. O sea, no lo veo que sea así. O sea, por eso yo creo que hay que tratar de amigarse, no ponerla de enemiga, o sea, no es ningún enemigo, porque además también, vamos al coso, los avances llegan. O sea, no podemos impedirlo, o nos quedamos muy atrás, Sí, es como que la ola en algún momento te termina arrasando. O sea, o te acomodás un poco para surfearla o terminás revolcado. Sí. No creo que solo las políticas de Estado pasen en regularla y tratar de regularla, sino que tratar de integrarla. Sino tratar de integrarla a la sociedad y decir que las industrias acá Argentina, todo lo que tenemos, tienen que empezar a acostumbrarse a trabajar también con ella. Y esa nueva industrialización que requiere, una especie de industrialización 4.0 que requiere la industria nacional, es como un ayornamiento a lo nuevo. ¿Cómo lo ves? ¿Se está dando? Digo, no sé si sos especialista en cuestión industrial, pero por la experiencia que por ahí tenés o hemos visto, pareciera ser, es mi impresión, que la industria se está quedando muy por detrás de los avances tecnológicos, ¿no? Sí, por lo que yo poco he visto, sí, como decís vos, no soy especialista, pero en ese rubro en particular. Pero sí, creo que no avanza mucho. Y ojo, pero sí en el capital humano nosotros yo creo que sí somos muy importantes. Eso está sí, bueno. Somos unos agentes muy importantes. Somos unos agentes muy importantes en el mundo, digamos. Trabajan, incluso exportamos mucho capital en esos rubros y en esas tecnologías, ¿no? Bueno, capital humano, ¿no? La verdad que está buenísimo este planteo. Ojo que el capital humano Argentina sigue siendo muy importante. Y acá viene otro tema muy atado a la coyuntura política actual. Tan importante, las inteligencias artificiales, que es básicamente lo que reemplaza conocimiento, o el temor de que reemplace conocimiento humano, inteligencia humana. Hay una sola forma de, no te digo combatirla, pero de adaptarse, como vos planteás, y es con educación. O sea, si hay un eslabón que justamente debería aumentar su nivel de preponderancia en la economía nacional, en el Estado, es justamente la educación para eso. Estoy totalmente de acuerdo. Y la educación de calidad. Ya no, o sea, si el curso, lo que se aprende es cada vez más básico, más fácil la IA te reemplaza, digamos. O sea, lo que hay que tratar de hacer es ver las cosas que la IA no puede resolverte. Entonces, digo porque hay un contexto en el que se está atacando mucho el sistema científico nacional, el sistema de educación pública nacional, y en realidad lo que debería estar pasando, si queremos, como dijo ahí el presidente, que demos un salto grande de productividad como nación con las nuevas tecnologías, es justamente invertir
más en el sistema científico, más en el sistema de educación pública, por supuesto en las universidades, pero también la educación primaria, digamos. Entonces, un poco ahí suena contradictorio. O sea, estamos diciendo, sí, dale, queremos nosotros ser potencia en términos de capital humano para estar dentro de esa ola de la tecnología, pero le sacamos la inversión a lo que resulta fundamental para que eso pase, que es la educación pública. Exacto. Sí, pareciera que desde su visión es solo la idea que entren los grandes capitales a ponernos servidores, digo yo nomás. Y que tal vez nosotros seamos los productores porque tenemos energía barata con respecto a lo otro y simplemente le demos energía. Y pareciera eso, o sea, de eso por lo menos da la impresión. No sé bien cómo serán las políticas públicas de parte de ellos, pero esa es la impresión que a mí me da. Bueno, o sea que teníamos razón. Lo de Damián Reidel no va. Acá tenemos el nuestro. Así que, muchachos, si la Argentina no crece, la culpa se la vamos a echar al del video. Ya tenemos el reemplazante. Bueno, aprovechamos también, volvemos a saludar y agradecer a Pablo Quintana, especialista en las materias de econometría y ciencia de datos. Pero ya que estamos acá, no lo vamos a despedir tan rápidamente porque también vamos a hablar de la coyuntura económica y algunas cuestiones donde podemos aportar. Si quieren, ahí toda esta semana y este mes, si querés, este último mes se ha hablado mucho de una especie de verano financiero que se le ha adelantado al gobierno. Digo adelantado porque, la primavera en términos de estaciones parece que fue un verano, por lo menos en el tema financiero macroeconómico por parte del gobierno, donde hay una especie de burbuja de optimismo. Entonces dicen, vieron que esto iba a resultar. El tema es si esta burbuja de optimismo, si este verano financiero está siendo para todos igual, para todos los sectores igual, o si es solamente una cuestión macroeconómica, es decir, puramente de variables financieras que todavía no gotean o no llegan a los lugares donde debe llegar la economía, que es el bienestar social, como siempre hablamos con el Pablo. El objetivo fundamental es que la sociedad mejore de manera equilibrada, ¿no? Hacia una posición mejor. Digo, que la gente, en su mayoría, esté mejor en términos de su bienestar. Y esto puede ser medido en términos de datos. Enseguida hablaremos con un especialista en la materia, pero a ver, si a mí los indicadores de pobreza e indigencia me saltan 11 puntos, yo te tengo que decir que el bienestar social de la Argentina va mal, o está en una situación peor. Digo, entonces, ¿cómo está planteada esta contradicción? Hay dos velocidades en la economía argentina, hay dos caras. Es decir, hay un optimismo financiero dado por que el riesgo país bajó, finalmente rompió un poco la barrera de los 1000 puntos, el tipo de cambio se encuentra estabilizado, ¿no? Uh-huh. No hay presiones tan fuertes devaluatorias, hay un blanqueo de capitales que sirvió, a mi entender, como base fundamental para inyectar esa cuota de optimismo. Es decir, el blanqueo es un regalo fenomenal para los héroes fugadores. Hay que también plantearlo así. Los que fugaron el dinero, los que no tributaron en Argentina, los que evadieron impuestos, de repente tuvieron la posibilidad de ingresar hasta $100.000 a precio cero, ¿no? Entonces ese blanqueo te da una inyección de fondos fenomenal. Sí, totalmente. Y eso te genera una ola de optimismo, una especie de esquema Ponzi de optimismo que me parece que está empujando el resto de las variables. Ahora, esto no se ve traducido al total de la economía real. Ahí hay algunos indicadores de consumo, ahí los economistas discuten un poco en qué momento estamos. Bueno, ¿por qué decimos que aún así está en el mejor momento del gobierno? Y porque después de los 11 meses que fueron catastróficos para la economía, este mes, donde se le alinearon los planetas financieros y la economía real un poco dejó de caer, miren con qué nos contentamos, claramente presenta el mejor momento. A ver, ¿cómo lo ves vos, Pablo? Sí, yo opino igual que vos, o sea, claramente los indicadores que andan bien son indicadores financieros, que son unos indicadores nomás de alguna parte, alguna sección de la economía, no es la sección entera.
como digo, la economía, a la larga, la función de la economía tiene que ser el mejorar el bienestar social, no mejorar el riesgo país, ni que el dólar no aumente, ni que nada. Con lo que tengamos tenemos que mejorarlo. Y usan de trampa, sí, esa mejora que se nota y parece que a lo mejor la gente la percibe, usan de trampa de que primero tiraron todo abajo y después empezamos un poco a mejorar. O sea, pero si uno lo compara con años anteriores nomás, o sea, ya no se nota esa mejora, digamos. O sea, no se nota. Pero la gente igual yo creo que la gente igual la percibe, o sea, porque empieza a ver como un crecimiento, porque hay un pequeño crecimiento con respecto a lo que Sí, hay pequeños rebotes muy heterogéneos de acuerdo a la actividad, que ahí hablábamos también con el Nahuel antes del programa. Vos fíjate algo, encima de la comparación interanual, de muchos meses de caída interanual de muchos sectores de la economía real, inversión, consumo, venta de supermercado, etcétera, se da contra un año donde no fue bueno. Porque claro, ojo que el 2023 fue un año electoral muy agitado, pero fue en términos económicos muy malo. Porque hubo caída del producto a partir fundamentalmente de la sequía, ¿no?, que en ese momento apareció. Todo muy embarullado por la cuestión electoral. Y de repente en la comparación con un año malo, este año fue muy malo. Bueno, claro, cuando en octubre empezás a ver que las variables te empiezan a repuntar un poquito, bueno, claro, el optimismo se vuelve algo como una burbuja en el sentido de que tiene un poco más que los fundamentos reales que existen. Claro. Digo, y ojo con esto, porque en Argentina las burbujas y en general en el mundo no terminan del todo bien. También se me ocurre, por ejemplo, decir que si hay una razón por la cual hoy tenés este verano financiero es porque se hicieron, por lo menos las dos cuestiones fundamentales de campaña no se hicieron, que es dolarizar la economía, claro, y levantar el cepo. Hoy todavía discute el mercado si estamos en un momento para levantar el cepo, ya después de casi un año de gobierno, y eso no va a pasar porque ahí tenés todos atrapados los fondos en una especie de jaula donde no sabes a cuánto está la cotización real del dólar, ¿no? Sí. Un poco la siguen manteniendo, la siguen manipulando un poco los dólares que vienen de la bolsa, todos esos dólares. Así están siendo intervenidos. Bueno, ahí también se rompe otro libro libertario, ¿no? Se quemaron todos los manuales porque dijeron que el tipo de cambio iba a ser libre, y hoy lo principal que hace el modelo económico es controlar el tipo de cambio para justamente bajar la inflación. Pero bueno, un poco esto queríamos hablar, este panorama de una dualidad de la economía actual. Un optimismo financiero que no se condice con lo que están viviendo muchas personas, jubilados, trabajadores, en sus bolsillos, en su vida de la economía diaria. Así que bueno, ahora vamos ya tenemos la comunicación, claro, vamos a hablar, también profundizando sobre este tema, de algunos datos que sí son indicadores del bienestar social argentino. Y tiene que ver con los índices de pobreza e indigencia, cómo están evolucionando, qué pasa también en la provincia de Mendoza. Y para eso, bueno, vamos a comunicarnos con Valentina Leda, que es licenciada en Sociología, también becaria doctoral del CONICET. Y bueno, nos va a poder un poco brindar alguna información adicional como especialista en la materia sobre estos temas. Hola Valentina, ¿cómo estás? Ahí esperamos que se comunique. Pero bueno, un poco también siguiendo que los datos de pobreza son un indicador de qué es lo que está pasando con la economía. Por ahí siempre hay una confusión de que solo tenemos que mirar los datos financieros como el riesgo país, pero en realidad hay algunos indicadores. Bueno, ahí no va a decir Valentín, imagino, pero han marcado récord, o sea, los datos de pobreza en crecimiento y en los valores que ha llegado, ¿no? Sí, de hecho, está por arriba del 52-53% el índice de pobreza, con un aumento de 11 puntos porcentuales. O sea, nunca visto. Ahí hay otro tema, Pablo, que aprovecho para comentar. El shock distributivo, el shock redistributivo, regresivo que se produce al momento de la devaluación. Digo, porque hoy estamos viendo, me acuerdo de los brotes verdes del macrismo, ¿no? Un poco estamos en ese escenario. Sí. Pero luego de una
transferencia de ingresos brutal, es decir, de los que pagaron los costos del ajuste, no estamos claros que lo puedan recuperar, o por lo menos lo pagaron en 6 meses y lo van a recuperar en cuántos años. Y por lo general no lo recuperan. O sea, cuando ya lo recuperan, los que recibieron los beneficios ya están muy por encima. O sea, cada vez más. O sea, Claro. siempre aumenta la brecha. Un golpe, como siempre digo, si hay un golpe, debiera haber un golpe contrario. Que pase para los sectores más vulnerables. O sea, ahora la devaluación fue un claro golpe a las clases más bajas y ahora la vas recuperando a cuota. Mientras los Claro, que- lo perdés en 3 meses y lo recuperás en cuotas a 4 años, en teoría. Porque aparece otro shock externo, otro shock del dólar, otra devaluación. Y volvemos al momento inicial. Exacto. Y la brecha de Cuando se empiezan desigualdad se empieza a aumentar. Cuando se empiezan a recuperar dicen que es necesario otra devaluación, digamos, o sea, generalmente. Es como el juego de la oca, digamos, Claro. volver a la casilla inicial. Claro. No, y además, o sea, también es muy injusto con el modelo que plantean ellos de que sí, todos tenemos que competir, bueno, pero si vos me sacás todo y ahora tengo que ir a competir, o sea... Claro, estamos partiendo de lugares diferentes. Ahí me van a avisar cuando esté lista la comunicación. ¿No aún? No la escuchamos a Valentina. Bueno, vemos si podemos salir, no hay problema. Mientras seguimos hablando de esto, otro planteo, Pablo, que acá se está discutiendo mucho, ¿viste? Che, el tipo de cambio está atrasado. No, pero los economistas que están planteando que el tipo de cambio está atrasado no entienden y no la ven. Entonces se me viene a la cabeza porque hoy vos me dices a cuánto está el tipo de cambio real multilateral, digamos, es decir, cómo está la moneda nuestra respecto del resto de las monedas del mundo, y estamos en valores muy atrasados del tipo de cambio. Y te hago este planteo, digo esto, che, pero si los mismos del gobierno me dicen hoy que no estaba atrasado y está al mismo nivel de noviembre del 2023, ¿por qué en ese momento había que devaluar un 100% si estaba, porque en ese momento estaba absolutamente atrasado, a punto de explotar una bomba? Digo, ¿por qué hoy cambia 180 grados el discurso en la defensa del tipo de cambio atrasado y en ese momento había que devaluar? Sí, bueno, está efectivamente, creo que igual yo lo medí hace unos meses atrás, no sé ahora, o sea, ya debe estar más bajo, me parece, que ahora el tipo de cambio real multilateral está a noviembre del año pasado. Y sí, en ese momento, imagino que ahora sí lo van a justificar con la caída de la economía, en realidad se justifica, o sea, porque ahora puede no estar atrasado porque no hay economía directamente, o sea, en aquel momento... Está bueno eso, o sea... aquel momento había economía. Claro, había una economía funcionando, entonces por eso estaba a punto de explotar y hoy el tipo de cambio está atrasado porque... Eso es un detalle importante, che, en el planteo económico. Yo siempre digo que la inflación es como la presión arterial, digamos. Es un indicador donde vos tenés que medirlo en función de lo que está sucediendo con el tipo caminando. Ahora, si lo tenés en camilla y en terapia intensiva, ahí si le tomás la presión, te va a dar baja. Digo, hoy estamos en un momento donde la economía está parada, sigue en recesión, sigue frenada. Eso por ejemplo, te reduce muchísimo la carga de dólares por importación. Sí, exacto. Te reduce muchísimo esa presión de los dólares. Te reduce la misma dinámica de la demanda también, porque la gente al no consumir y no comprar no hay demanda, entonces los productos tienden a bajar. Claro. ¿Cómo ves ese planteo de... Está todo bien el optimismo financiero, pero mostrámelo con la economía andando? Sí, estoy de acuerdo, está buena la analogía también. O sea, tal vez en otro caso, siguiendo la analogía, tal vez en otro caso estaba corriendo la economía. Vos decís que a lo mejor la presión arterial estaba muy como fuerte. Usain Bolt Claro. y ya no daba para más. Bueno, puede ser también. Pero es cierto, sí, que todos los indicadores, bueno, en especial a lo mejor de una variable tan utilizada acá, el dólar también, o sea, todo tiene que ver a que la gente está vendiendo los dólares, porque fue lo que dijo el mismo ministro. Esa frase dijo, para mí está bueno lo que plantea, porque esa frase para mí plantea el tema económico, que dice, a ver, ¿cómo está financiando en términos de dólares el modelo económico y con endeudamiento externo? No. O sea, no estamos viviendo el macrismo del 2016, donde a esta altura, por otra parte, el riesgo país era de 600 puntos, ya se habían tomado deuda en dólares y hasta
las provincias habían accedido por mucho, el caso de Mendoza es paradigmático, tomó 500, 600 millones de dólares en mayo del 2016. Ujú. O sea que el optimismo financiero fue muy veloz en aquel momento. Recién ahora lo estamos viendo un poco. No tiene el mismo modelo de financiamiento externo, porque hoy no hay un aumento fuerte de la deuda externa en dólares, pero sí hay que le sacó los ahorros y el capital ahorrado a la clase media. Sí, y sin posibilidad de volver a ahorrar, digamos, tampoco, porque esa es lo que también hace. O sea, lo hizo hoy, descanutar los dólares para pagar impuestos. hoy por hoy lo que cobramos lo gastamos. O sea, claramente es así. A ver, equipo. Bueno, les cuento, no pudo ser la comunicación con No, Valentina. bueno. Así que bueno, eso te lo quería decir al Bueno. aire. La gente me está escuchando, a mí también. Bueno. Yo soy Carola, la productora. No pudo ser la... Bueno, no hay problema. Nos perdemos de tener a la Valentina, que la vamos a tener, prometemos, para el próximo programa seguro, porque es un análisis muy interesante desde adentro de los datos, que se mete la Valentina a analizar los números de pobreza e indigencia. Ella es parte de la reconstrucción de la serie que permite ver los datos de pobreza e indigencia de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, que es tan importante justamente para tener este seguimiento sobre el bienestar social, que en definitiva que es lo que nos preocupa, porque a ver, otra vez, todo bien con los números, todo bien con el riesgo país, pero necesitamos que esto se traduzca finalmente en una mejora para la mayoría de la población, que hoy está, con los números últimos del semestre, 53% de pobreza, 18% de indigencia, subió 6 puntos la indigencia en este semestre y subió 11 puntos la pobreza. Me parece que este es el gran desafío del programa. Programa que ha sido ocupado totalmente por la materia económica, porque no podía ser de otra manera. Hemos sentido, por supuesto, la ausencia de la Marisa, a quien le volvemos a dar un saludo, un gran abrazo. Esperemos el próximo miércoles ya estar ahí con ella de nuevo. Agradecemos a todos los que nos están mirando, a los que siguen el programa, a los que nos bancan, al equipo de producción, gracias, amigos, amigas. Y al Pablo especialmente, que nos ha hecho el aguante hoy también, con los temas importantes, tecnológicos y también económicos. Así que nos vemos, si querés, estás invitado para el próximo también, si ya estás desenvuelto. O sea, no, está bien. Yo creo que ya estás para la próxima y podemos ser 3. Tres locutores. Se amplía la mesa, yo creo que estamos ya, Así que ahí producción, tome nota. Bueno chicos, gracias y hasta el próximo miércoles.